Bueno, vamos allá, vamos a ir preparándome para este directo que vamos a comenzar ya. A ver si poquito a poco se van incorporando y así voy comenzando este directo en el que la idea es hablar de meditación, de compasión fundamentalmente, para ver si... a ver... Bueno, es la primera vez que lo hago por aquí, así que vamos a ver cómo está desenvolviéndose esto del directo en Facebook. Y ahí se hace un par de semanitas, uno en Instagram, y bueno, tocaba esta vez pues estrenarme en Facebook, que había gente que no... Oh, ¿qué tal César? Patri, qué bueno, qué guay. Nairita, amor, Patri, qué bueno que se unan, qué rico. Bueno, nada, estaba contándome yo a mí misma antes de que ustedes aparecieran que bueno, va a ser el primer directo en Facebook que hice hace un par de semanitas el de Instagram, y vamos a ver qué tal se da por aquí, porque hubo gente que la otra vez en Instagram, pues bueno, me decían que no tenían Instagram y que por favor que hiciera algo en Facebook. Me dijeron que estaba la posibilidad de hacerlo en Facebook y en Instagram al mismo tiempo, pero que tenía que tener dos soportes y creo que no llegó para tanto de momento. Vamos a ir poquito a poco. Bueno, pues nada, sobre todo darles la bienvenida y bueno, y esperar que... Espero que las cositas que pueda irles contando les puedan ser útiles. Me he hecho un pequeño guión para no irme demasiado por los cerros de Úbeda, porque un tema tan apasionante para mí como es la compasión, a pesar de mi entrenamiento en la atención, puede ser que me disperse. Entonces, bueno, voy a intentar seguir un poquito el guión, porque además va enlazando unas ideas con otras. Y lo primero que sí que me gustaría comentarles es que, bueno, yo voy a hablarles de la compasión desde el lugar de desarrollo de conciencia en el que estoy. Hola Nuria, bonita, qué bueno saber de ti, qué rico. Ay, Davo, estás por ahí, qué bueno, mandándome corazoncitos, qué rico. Bueno, pues eso, que yo voy a compartir toda mi experiencia, conocimiento que he ido adquiriendo sobre la compasión, hasta donde yo he llegado. La idea es, sobre todo, facilitarles bastante información, referencias de autores que a mí me parece interesantes. Hola María, bonita, qué rico. Bueno, y facilitarles mucha información. Yo después sí intentaré, a ver si lo logro, escribir en los comentarios las referencias para que ustedes puedan acceder a ellas si les resultan interesantes. Pues desde el lugar en el que estoy, la experiencia que yo tengo en la compasión, aparte obviamente de la de mi propia vida, siendo la compasión como es un estado natural de cada uno de nosotros, pues tenemos nuestro propio recorrido, digamos, vital en la compasión. Pero a través de la meditación, en la que llevo ya unos 10 años metida, el camino y la experiencia en la meditación ha sido otra, y esa es la que les vengo un poquito a compartir, que espero que les resulte instructiva y sobre todo útil, que encuentren en aquello que les vaya a ir transmitiendo un aliento o una motivación para ustedes profundizar en la práctica meditativa. Hola Cristina, bonita. Bueno, veo que casi todos los que están por aquí ya conocen la práctica y la realizan, así que genial, porque estaremos hablando un poquito en el mismo idioma. Bueno, pues, y los que no estén aquí, que como esto parece ser que se va a quedar grabado en mi cabeza, pues las personas que lo vean en diferido pues van a también, espero que enriquecerse de esto. Bueno, yo cuando empecé
a indagar un poquito en la compasión más allá de mi experiencia. Como yo soy bastante, no digamos maniática, pero sí me gusta mucho entrar en el significado de las palabras, porque para mí es una manera de materializar el mundo interno que yo tengo a través de la palabra. Cuando empecé a buscar definiciones de compasión hace muchos años, me di cuenta que en la mayoría de los diccionarios te encuentras una definición de compasión como pena o lástima. A ver, que lo voy a leer aquí, que así es más exacto. En concreto, en la RAE dice sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. Bueno, a mí sinceramente está... hola Gu, preciosa, ¿qué tal? Bueno, en esa definición que da la RAE de compasión, a mí me hizo reflexionar bastante. De hecho, escribí un artículo en el blog del proceso en el que hago precisamente una reflexión desde la semántica, ¿no? ¿Qué diferencia hay en concreto para mí entre la compasión que define la RAE? ¡Hola Elena! Bueno, que define la RAE o que entendemos mucho en la cultura judeocristiana, ¿no? Y me di cuenta que la percepción que yo tenía de la palabra compasión con respecto a eso de pena o de lástima, a mí lo que me generaba físicamente era como una distancia con respecto a la otra persona, ¿no? Como, ay, esa persona me da pena, esa persona me da lástima, pero no era compasión. La compasión que yo estaba experimentando cuando entré en esta reflexión era una compasión que todo lo contrario me acercaba hacia la otra persona y me acercaba en un propósito y en una pulsión interna de querer ayudar, aliviar el sufrimiento de esa persona. Entonces, para mí quizás la primera toma de conciencia que hice con respecto a la palabra compasión fue darme cuenta del significado que tenía para mí, que yo creo que eso es siempre súper importante para todos, ¿no? El que cuidemos mucho qué significan las palabras para desde ahí poder usarlas no solamente a la hora de comunicarnos con otras personas, sino a la hora de comunicarnos con nosotros mismos, que es súper importante. Otra cosita que les iba a decir cuando empecé y que me olvidé. Hola Carmen, qué bueno, qué rico. Si estás por ahí es que te encuentras mucho mejor. Me alegro un montón. Qué bueno. Y Andrés, qué chachi verte, aunque sea así. De verdad, esto es una maravilla, aunque sea verlos así un poquito en la distancia y siendo un poquito esto un monólogo. Bueno, lo que sí les iba a decir es que la idea es que esto no sea un monólogo y aparte de saludarnos, como voy a ir avanzando poquito a poco en este término de la compasión, lo que sí me gustaría es que fueran haciendo los comentarios que quisieran a medida que voy avanzando, que pregunten, que den incluso su punto de vista, porque la idea es enriquecernos entre todos con este directo, ¿no? Es lo que estamos experimentando, a ver en qué medida puede ser efectivo estas oportunidades que nos ofrecen las redes. Bueno, pues partimos de eso, de que en mi caso la compasión y el reflexionar sobre la palabra y sobre la experiencia que yo estaba teniendo de la compasión desde la meditación, pues me llevó a darme cuenta de que era una pulsión para acercarme a otra persona y para aliviar el sufrimiento. ¿Qué pasa? Que obviamente acercarte a otra persona con la idea de aliviar el sufrimiento, pues tienes el riesgo, si no tienes el sostén adecuado ni las herramientas adecuadas para verte arrastrado por ese sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí poco vas a ayudar, o más bien nada vas a ayudar y poco vas a poder hacer. Hola Nieves, ¿qué tal? Bueno, aquí voy saludando al tiempo, o sea que me permiten estas breves paradas. Bueno, desde ahí, en el artículo en el que hice esta reflexión, todo venía también por una cita del monje budista Thich Nhat Hanh, que además es la cita que tengo en mi tarjeta de visita,
porque para mí fue muy reveladora cuando la leí, que dice, la compasión solo es posible cuando la comprensión está presente. Claro que no es una comprensión desde lo analítico, desde lo racional, digamos, es una comprensión mucho más profunda, es una comprensión que traspasa las capas, digamos, previas de nuestra mente racional y llega a otros lugares. Y entrar en esa comprensión, en esas comprensiones, requiere de un trabajo primero propio, porque a la primera persona eh, que debemos comprender es a nosotros mismos. Tenemos que entrar primero en autocompasión hacia nosotros para poder entrar en compasión hacia los demás. Nada de lo que queramos darle al otro vamos a podérselo dar profundamente si primero no nos lo estamos dando a nosotros mismos. Yo creo que en eso, que lo digo yo así como muy convencida, creo que es así, lo digo desde la creencia de que es así. Hola Aran, preciosísima, qué bueno tenerte por aquí, qué chachi. Bueno, pues partimos entonces de esa definición de compasión que no es muy acertada desde nuestro queridísimo diccionario de la RAE como pena o lástima por la percepción de que nos aleja del otro cuando la verdadera compasión nos acerca al otro en ese intento de aliviar el sufrimiento y como en ese intento de aliviar el sufrimiento es importante adquirir herramientas para que no nos veamos arrastrados. Y llegar un poquito más allá en ese alivio del sufrimiento con la comprensión profunda del sufrimiento del otro. Ayer empecé un poquito a ver qué les contaba de la compasión desde mi experiencia y por supuesto referenciando a personas que tienen muchísima más experiencia que yo, muchísima más sabiduría y que me parece interesante siempre estar en contacto con esas fuentes que son tan válidas y que nos ayudan a todos en el camino, ¿no?, que realizamos. Pues buscando esas referencias me encontré con Joan Halifax hace mucho tiempo que yo escuché una charla TED de ella sobre la compasión. Es una monje budista estadounidense y ella habla de la compasión como ese temblor interno que sentimos en nuestro corazón con esa que nos impulsa en la acción de. Ella no dice aliviar el sufrimiento, ella dice transformar el sufrimiento, que me parece muchísimo más potente. Y sobre todo en esa transformación, en ese acto de transformación, no quedarnos apegados al resultado de esa acción, es decir, hacerlo con independencia del resultado que pueda tener esa acción de la compasión. En eso que habla Joan Halifax hay una parte del vídeo de la charla TED, que es lo más conocido de ella, que ella habla de unos enemigos de la compasión. Y entre esos enemigos, que se los voy a nombrar ahora, seguro que no se sorprenden de ninguno de ellos. Uno es el miedo, por supuesto, que es una emoción muy contractiva y que nos lleva a recogernos y difícilmente podemos entrar en compasión si tenemos miedo. Habla también, voy a leer aquí para no olvidarme, la lástima, o sea, ella vuelve a lo que yo les estaba diciendo un poquito al principio, y después habla de una cosa que al volverlo a escuchar me enlazó con otra que es la indignación moral. Y en esa indignación moral que ella habla, yo puedo entender que hace referencia al enjuiciamiento que hacemos del otro o a los juicios que nos emitimos de nosotros mismos. En meditación, que un poquito la idea también es comentarles la compasión desde la meditación, que es desde donde yo la he descubierto, tal y como ahora mismo la conozco y la experimento. La compasión en meditación entramos hablamos mucho del no juicio, ¿no? Que cuando estamos tratando de realizar nuestra práctica meditativa, estamos
intentando observar con mucha amabilidad, con mucha compasión todo aquello que surge en nuestro campo mental y hacerlo además sin juicio. A mí eso me parece lo más difícil de meditación, sinceramente, porque no enjuiciar es muy complejo porque nuestra mente es el objeto de nuestra mente. El objeto de nuestra mente es hacer juicio. ¿Qué pasa? Que depende de qué tipo de juicio estemos haciendo. Y ahí es a donde quiero ir ahora. Ahí es de donde quiero enlazar un poquito lo que dice Joan Halifax en cuanto a uno de los enemigos de la compasión, que es la indignación moral, y que yo entiendo que ella hace referencia a este juicio que realizamos. Y ahí enlazo con Marshall Rosenberg, que es un psicólogo que creó un modelo de comunicación que se llama la CNV, comunicación no violenta, no sé si la conocen. Bueno, algunas de las que están aquí me han oído hablar mucho de ella, porque de hecho he desarrollado un taller sobre la comunicación consciente, donde obviamente está el modelo de comunicación no violenta. Y Marshall Rosenberg, en este modelo de comunicación que él, estuvo durante muchísimos años, lo llamaban de la ONU, para poner en práctica este modelo de comunicación en tratar de que países que estaban en guerra incluso llegaran a acuerdos, que me parece súper potente, que tan solo con un modelo de comunicación se pueda lograr el entendimiento entre partes que están en un conflicto bélico, con lo cual, en este caso, que se llama comunicación compasiva o no violenta, imagínense el tremendo poder que tiene la compasión. Dicho esto, no sé cómo van, díganme por ahí cómo van, si me estoy profundizando mucho, si voy ligerita, si todo se va comprendiendo. Importante, aunque en esta primera parte yo esté hablando mucho, que ustedes me vayan dando un poquito de feedback, si todo esto, todo este hilo que estoy tejiendo se está entendiendo y les está llegando sobre todo, y si es útil. Importantísimo. Gracias, Cristina. Agu, muchas gracias. Vale, fantástico. Pues seguimos. En ese no juicio que menciona Joan Halifax y que me enlaza a mí con... gracias, Patri. Y que me enlaza a mí con Marshall Rosenberg, les voy a leer un poquito, ¿no? Porque ya que lo cito no quiero desvirtuar sus palabras. Y él dice: al estudiar qué nos aliena de nuestro estado natural de compasión, fui identificando ciertas formas específicas de lenguaje y de comunicación que, a mi entender, contribuyen a que nos comportemos de manera violenta con los demás y con nosotros mismos. Para referirme a estas formas de comunicación, utilizo la expresión comunicación que aliena de la vida. Un tipo de comunicación que aliena de la vida es aquel en el que empleamos juicios moralistas que presuponen una actitud errónea o malvada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores. Estos juicios se reflejan en comentarios como: tu problema es que eres muy egoísta, eres una perezosa, estás lleno de prejuicios, esto es inapropiado. Echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de emitir juicios. El poeta sufí Rumi escribió en cierta ocasión: más allá de las ideas de actuar bien y actuar mal, se extiende un campo. Allí nos encontraremos. Sin embargo, la comunicación que nos aliena de la vida nos atrapa en un mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo que está bien y lo que está mal, un mundo hecho de juicios. Emplea un lenguaje en el que abundan las palabras que establecen clasificaciones y dicotomías con respecto a las personas y a sus formas de actuar. Cuando utilizamos este lenguaje, juzgamos a los demás y su comportamiento y nos centramos en quién es bueno, malo, normal, anormal, responsable, irresponsable, ignorante, inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante no confundir los juicios de valor con los juicios moralistas.
Todos hacemos juicios de valor con respecto a las cosas de la vida que estimamos. Podemos valorar, por ejemplo, la honradez, la libertad o la paz. Los juicios de valor reflejan nuestras creencias con respecto a cómo podría mejorar la vida. En cuanto a los juicios moralistas, los hacemos en relación con personas y conductas cuando no concuerdan con nuestros juicios de valor. Decimos, por ejemplo, la violencia es mala. Quien mata a otro ser humano es malvado. Si nos hubieran enseñado a emplear un lenguaje que propicie la compasión, habríamos aprendido a expresar nuestras necesidades y nuestros valores de forma directa, en lugar de dictaminar que algo está mal cuando no coincide con nuestros criterios. Por ejemplo, en vez de decir la violencia es mala, podríamos decir me asusta el uso de la violencia para resolver conflictos. Yo valoro el empleo de otros medios en la resolución de los conflictos humanos. Bueno, dicho esto, yo creo que todos lo entendemos, tenemos capacidad para entenderlo. No quiero decir que sea fácil. De hecho, el modelo de comunicación violenta yo llevo llevándolo a mi vida desde hace años y todavía estoy haciéndolo y creo que voy a seguir mucho tiempo todavía, porque además el implantar una manera diferente a la hora de comunicarte implica crear nuevos hábitos en esa manera, una escucha continua de cómo te estás expresando y lo que estás diciendo. Y a mí, si hay algo dentro del modelo de comunicación no violenta o comunicación compasiva de Rosenberg, hola Carlos, ¿qué tal? Si hay algo dentro de este modelo que a mí me ha enseñado muchísimo y me enseña cada día una barbaridad, es que para poder expresarnos de una manera compasiva con el otro, si se dan cuenta, la manera diferente en la que él expresa desde el juicio de valor, por ejemplo, la violencia es mala, y cómo lo cambia en el modelo de comunicación no violenta, dice me asusta. ¿Por qué dice esto? Porque en el modelo de comunicación no violenta lo que se usa es la expresión de la emoción que tú sientes ante una situación. No echas valores fuera, no estás juzgando al otro, sino que entras en contacto contigo y entras a poder expresar qué emoción tienes. Ya el otro día, en el directo que hicimos en Instagram, hola Rosalba, preciosa, en el directo que hicimos en Instagram, en el que hablé y hablamos sobre las emociones, llegamos a la conclusión entre todas, la toma de conciencia más importante fue el darnos cuenta de la importancia de mantenernos en contacto con nuestras emociones, porque en ellas se encuentra muchísima información y además muy valiosa que nos allana el camino hacia el descubrimiento de nuestras necesidades y de qué es lo que necesitamos hacer con respecto a esa emoción que nos está moviendo. Entonces, estamos llegando de alguna manera, todo está muy entrelazado, como ven. Estábamos empezando a hablar de emociones, de compasión, estamos llegando a este modelo de comunicación no violenta, compasiva, y estamos llegando a la emoción. Y estamos llegando nuevamente al descubrimiento de la información de la emoción para que nos proporcione la necesidad que tenemos. Toda comunicación violenta y toda violencia, Rosenberg explica muy claramente que tiene su raíz en una necesidad que no hemos satisfecho. Una necesidad que quizás podemos cubrir nosotros o que quizás en la comunicación con el otro se la podemos pedir, pero de una manera determinada, evitando estos juicios. Bueno, dicho esto, para seguir avanzando y no quedarme en la CNV, porque si no me quedaba en la comunicación violenta el resto del tiempo y no es la idea hoy, eso puede ser motivo para otra
para otro encuentro, si a ustedes les parece bien y me lo proponen. Pero bueno, entonces hemos llegado a este punto de que los juicios, el emitir juicios es un enemigo, como dice Joan Halifax, de entrar en compasión, de estar en contacto con la compasión. Y llegamos también al lugar de que para entrar en compasión también hay una... Ah, sí, esperen, que me faltaba aquí en la página... me faltaba aquí leer una cosa. Vale. ¿Dónde estaba? Sí, me faltaba aquí una cosa. Aquí, sí, de Rosenberg, porque esto enlaza con lo siguiente. Él dice, en la raíz de mucha, si no de toda violencia, hay un esquema mental que atribuye la causa del conflicto a una actitud equivocada del adversario, con la consecuente incapacidad de pensar en uno mismo y en los demás desde el ángulo de la vulnerabilidad. ¿Qué sentimos? ¿Qué tememos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué nos falta? Claro, es decir, supongamos que le hacemos un poquito de caso a Rosenberg, que digo yo que sabe un poquito más sobre todo que yo, eso seguro. Supongamos que le hacemos caso a Rosenberg, ¿no? Y entonces entramos en contacto con nosotros, con nuestras emociones, para descubrir la información que hay contenida en ellas. Y vamos incluso un pasito más allá, y es que nos mostramos vulnerables a la hora de expresar esa emoción. Nos mostramos vulnerables a la hora de abrirnos hacia el otro y expresarle quizás lo que necesitamos, cómo nos sentimos, desde nosotros, nunca desde el otro. Hay una mujer que les recomiendo muchísimo que se llama Brené Brown, que es una terapeuta social que tiene una otra charla TED. Yo soy bastante adicta a las charlas TED, a los libros y a muchas cosas más así para nutrirme yo y enriquecerme. Brené Brown tiene una charla TED sobre vulnerabilidad que es espectacular, porque ella misma se expone y entra en vulnerabilidad en esa charla. Y cuenta cómo en un estudio que estuvo realizando durante un mogollón de años, ella empezó pensando que lo iba a hacer en un año y se pegó 6 años, haciendo un estudio muy extenso con muchísima gente, lo que hizo en este estudio fue averiguar qué circunstancias se daban en el grupo de personas que estaban más conectadas con la vida, que tenían más sensación de dignidad con ellas mismas. Y encontró que una de las realmente de las características era que eran personas que no tenían ningún problema por entrar en vulnerabilidad, por entrar en la muestra de sus sentimientos, de sus emociones, de comunicar al otro sus necesidades más profundas e íntimas, en entrar en contacto consigo misma. Obviamente en esta charla, que les recomiendo mucho, habla por supuesto también de la compasión, habla también del coraje, que no es otra cosa que el mantener la capacidad de vivir y de experimentar la vida con el corazón totalmente abierto. Entonces yo no digo que nada de esto sea fácil, porque simplemente ya es incluso bastante complejo el entrar en nuestro mundo emocional, porque no se nos ha enseñado. De hecho, solemos tener un vocabulario muy cortito y muy pequeñito con respecto a las emociones. Hay veces que nos salimos de un triste, alegre, tengo estrés, y no somos capaces de darle todos los matices que tiene una emoción. Y sin entrar en esos matices es muy difícil, es muy complejo detectar o llegar a la información que tienen. Y más ahí, podérsela expresar al otro entrando en vulnerabilidad total. Miriam, hola cariño, qué bonito. Mira, has llegado justo en el momento de la palabra, algo que nos une tantísimo a ti y a mí, entre otras cosas muchas, por supuesto. Bueno, pues claro, entramos en vulnerabilidad como una característica importantísima,
y entramos en compasión y entramos en emoción. Vale, ¿qué pasa? La compasión, que como ya lo tratamos de, digamos, de cerrar la definición al principio para así poner una línea de acuerdo sobre la que seguir, es esa, como ese temblor o esa pulsión interna que tenemos de aliviar el sufrimiento de otro, ¿no? Pero yo no sabría si decir que es una emoción. Yo creo que es como una mezcla entre emoción y estado, pero no es un sentimentalismo. Y entrar en compasión, además de, para poder ser compasivos necesitamos ser vulnerables, necesitamos tener nuestro corazón abierto totalmente, pero necesitamos tener algo que se dice mucho en el budismo, que es una espalda fuerte. Necesitamos tener un entrenamiento detrás que nos permita en ese querer aliviar el sufrimiento del otro, no quedarnos arrastrados por él, porque poco vamos a poder aliviar el sufrimiento del otro o transformarlo o ayudarlo si nos dejamos arrastrar. En los talleres que suelo dar en grupo, algunas de las que están aquí, bueno, muchas han hecho talleres conmigo, pero no sé si en todos los grupos que he hecho con ellas lo he mencionado, pero sí digo a veces que una de las cosas más difíciles para el ser humano, porque no nos han entrenado, sostener el sufrimiento y el dolor del otro. Cuando en los talleres yo comento al principio que si en algún momento entramos en un lugar de profundidad o alguien entra en un lugar profundo y necesita expresarlo, si esa persona incluso entra en una expresión de llanto, yo entiendo que la naturaleza humana, en esa necesidad de aliviar el sufrimiento, cree que para aliviarlo lo que debemos hacer es ir corriendo a su encuentro y abrazar y tratar de calmar, ¿no? Y yo les digo, no, todo lo contrario, cuando alguien está en ese lugar, tenemos que entrenarnos en ser capaces de sostener y permitir desde ese sostén que la otra persona pueda terminar de expresarse, porque es un momento mágico y maravilloso para la otra persona el sentirse escuchada por las demás y sentirse acogida y acompañada en esa necesidad de expresión que pueda tener. Y ahí brota la compasión de una manera bárbara, pero en esa compasión nos quedamos ahí aguantándonos, no nos quedamos ahí corriendo a parar la necesidad de expresión de la otra persona. Dicho esto, voy a leer, voy a leer un poco, un pequeño texto de Osho. Hola Tere, bonita, qué rico. Ay, de verdad me da una alegría verles todas las caritas por ahí, qué chachi. Bueno, les voy a leer aquí un poquito de Osho. Es que tengo aquí varios libros, a ver si no me confundo. Con respecto a esa capacidad de sostener... Ay, sí. Ay, María Jesús, sí. Sí. Qué importante hubiera sido, ¿verdad? Que nos enseñaran desde pequeñitos a gestionar todo ese mundo interno. Bueno, estamos a tiempo nosotros de tomar la responsabilidad de reeducarnos, que yo creo que en eso están la mayoría de las que están por aquí, muchísima gente más. Y bueno, yo lo intento a veces yendo a coles, lo que pasa es que el sistema educativo también está como está. Bueno, vamos allá. Bueno, Tere, que está por ahí viéndonos, a ver, sí, que es una maestra de infantil espectacular. Ella lo lleva a sus peques, que es una apasionada de la enseñanza, vamos. Es un ser, increíble. Bueno, la compasión. Vamos a hablar de Osho y el tema de las emociones, de cómo no dejarnos arrastrar y cómo la compasión, el ejercicio del entrenamiento de la compasión nos ayuda precisamente en entrenar este sostén, ¿no? en estar sostenida.
Osho dice, la compasión no es un sentimiento, porque un sentimiento tiene dentro de sí muchas cosas que no son compasión en absoluto. El sentimiento tiene sentimentalismo y emotividad, pero estas cosas no existen en la compasión. El hombre compasivo siente, aunque sin emociones. Siente, pero no hay sentimentalismo. Hará lo que sea necesario hacer sin que esto le afecte. Debemos comprender esto a fondo. Cuando comprendes lo que es la compasión, comprendes lo que es un Buda. Si alguien sufre, un hombre de sentimientos empezará a llorar. Llorar no sirve de mucho. A alguien se le está quemando la casa. El hombre de sentimientos empezará a gritar y a llorar y se dará golpes en el pecho. Eso no servirá de nada. El hombre compasivo empezará a hacer algo. No llorará porque no tiene sentido. Las lágrimas no sirven para nada. Las lágrimas no pueden apagar el fuego. Las lágrimas no van a convertirse en medicinas para los que sufren, ni pueden ayudar a un hombre que se está ahogando. Hay un hombre ahogándose en la orilla y tú estás llorando y gritando desesperadamente. Eres un hombre de sentimientos, seguro. A ver, que es que me está dando el sol y no... Vale, eres un hombre de sentimientos, seguro, pero no un hombre compasivo. El hombre compasivo pasa inmediatamente a la acción. Su acción es inmediata, no lo duda ni un instante. Su acción es instantánea. En cuanto surge algo en su visión, inmediatamente lo convierte en acción. No es que él misma lo convierta, sino que se convierte en acción. Su comprensión y su acción son dos aspectos del mismo fenómeno. No son dos cosas independientes. Una parte se llama entendimiento y la otra parte se llama acción. Bueno, todo lo que yo les leo, déjenlo ahí que les llegue. Y tampoco quiero yo sentar cátedra, ni muchísimo menos, ni dar por válido todo lo que les puedo referenciar. Pero bueno, en cualquier caso me parecen interesantes para su reflexión, para que podamos hacer un ejercicio de reflexión. Voy a mudarme aquí un poquito que me está dando el sol. Perfecto. Vale, bueno, entonces ya hemos avanzado un poquito más. Compasión, ¿vale? Es un movimiento interno, un temblor en el corazón que nos acerca muchísimo al otro, que nos lleva a realizar una acción que nos permita aliviar o transformar el sufrimiento del otro sin quedarnos apegados al resultado que esto pueda tener. Bueno, yo creo que hasta ahora por ahí puede ir, por lo menos para mí. Espero que les ayude o que resuenen con ello, o que por lo menos que les dé que pensar esta definición de compasión. Vale, estoy leyendo aquí un poquito esto. Vale, ¿cómo cultivar la compasión? Bueno, eso ya son palabras mayores, pero antes de entrar en ello, quería rescatar un poquito lo que les comentaba antes de Brené Brown en su charla que habla sobre la vulnerabilidad y entra a hablar sobre la compasión, por supuesto. Ella habla también del coraje, que todas esas personas que tienen ese sentimiento profundo de dignidad y de conexión con el resto de seres humanos, porque vamos a ver, yo creo que lo tenemos claro, aquí todos lo que nos mueve es que somos seres sociales y queremos estar en conexión y crear vínculos con otras personas y crearlos lo más sanos posibles, pero eso empieza por crear una relación muy sana con nosotros, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo de la importancia de primero hacer la tarea con uno, porque sin tenerla hecha difícilmente vamos a poderle dar nada al otro, vamos a poder difícilmente ser compasivos con el otro si no lo hacemos primero con nosotros. Bueno, pues en para poder entrar en vulnerabilidad y en coraje, como decía Brené Brown, que es apertura de corazón, quiero leerles un pequeño texto de John Welwood en un libro que se llama Psicología del Despertar, que no tiene desperdicio ninguno, a mí me parece, recurro a él continuamente. Habla de budismo, de psicoterapia y de transformación personal. Y
Y dice así, en esto lo llevo al hilo del coraje y tener el corazón abierto y la vulnerabilidad. Es evidente que tenemos que aprender a confiar en nuestro corazón, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? No basta para ello solamente con creerlo, sino que debemos disponer de una forma real de alentar esa confianza y convertirla en una experiencia viva. No conozco mejor modo de desarrollar esta confianza que la práctica de la meditación y del autoconocimiento. Al comienzo debemos cobrar conciencia de los desesperados esfuerzos que realiza nuestra mente para demostrarnos que somos buenos cumpliendo ciertas condiciones y de la tendencia a castigarnos cuando no lo logramos. Pero todas las cosas que más nos desagradan de nosotros mismos, los aspectos más tensos, contraídos y cerrados, son como niños que reclaman nuestra atención y a los que privamos de nuestra aceptación incondicional. Y todo esto nos ayuda a darnos cuenta del tremendo sufrimiento que entraña todo este proyecto de ser humano. Es entonces cuando podemos reconocer la importancia de abrir nuestro corazón sin imponernos ningún tipo de condiciones. Qué difícil, ¿eh? Tenemos que empezar con nosotros mismos, porque mientras sigamos poniéndonos condiciones, nos veremos inevitablemente condenados a poner condiciones a los demás. Bueno, pues en esto que dice John Welwood, ya menciona la meditación como el lugar desde el que cultivar o practicar la compasión. Yo aquí, a ver cómo puedo o cómo podemos avanzar desde aquí, desde la compasión en meditación. A mí, una de las cosas que me ha ayudado. Ya sé a dónde quería ir. Es que les digo yo que hay veces que me voy. Menos mal que de vez en cuando se me ilumina la cabeza y me doy cuenta de a dónde quería ir. Vale. ¿Qué pasa cuando hacemos meditación? ¿Por qué tenemos tantas resistencias para meditar? Me gustaría entrar ahí un poquito de la mano de ustedes, que veo que hay unas cuantas que han hecho talleres conmigo, que hay unas cuantas que están, de hecho, haciendo sesiones de meditación conmigo. Y más allá de todas las excusas que nos podemos poner, que son infinitas, porque son infinitas las excusas que nos ponemos muchas veces para no darnos ese espacio de quietud y de silencio, me gustaría que siendo todos lo vulnerables que puedan en este momento, digan desde lo profundo y desde la mayor sinceridad de sus corazones cuál es la mayor resistencia que sienten a la hora de sentarse a meditar, de sentarse a dedicarse un ratito de silencio y de quietud. ¿Cuáles son esas resistencias? Ay, Edgar, qué rico que estás por ahí. Felicidades, qué niña tan bonita que tienes, por Dios. Por Dios, ya felicité a tu padre el otro día. Qué bonita, y felicidades a Rocío también. Lo siento, chicas, permítanme este paréntesis porque es que acaban de tener una niña, Edgar y Rocío, que es una maravilla, que además Edgar es el hijo de mi psicólogo, el que fue mi psicólogo durante muchísimos años, al que quiero y adoro y le agradezco tanto. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. ¿Qué es las resistencias que ustedes sienten más a la hora de sentarse a meditar? Venga, aventúrense un poquito y compartan. Díganmelo desde el fondo del corazón. Permítanse ser un poquito vulnerables. ¿Qué resistencias hay? ¿Qué les impide sentarse a dedicarse un ratito de silencio, de quietud, cuando la meditación, como dice Jon Kabat-Zinn, es el acto más radical de amor? Todos ustedes que han hecho meditación, que practican meditación. Bueno, veo que o no se animan
o no me llegan a mí las respuestas. No sé qué será. Si es que están haciendo un momentito de silencio para ver qué cuenten y qué comparten. ¿Cuáles son esas resistencias a la hora de sentarnos a meditar, de dedicarnos un ratito de silencio y de quietud? Bueno, les comparto una de las mías. ¿Les parece? A ver si así ustedes me abro yo aquí para que desde mi apertura vaya logrando la apertura de ustedes. Vale, consideramos cosas más importantes, buscamos excusas, vale. Consideramos algo más importante. ¿Qué acto más importante? Sí, estás meditándolo, María Jesús. ¿Qué acto, siendo como dice Jon Kabat-Zinn, la meditación el acto más radical de amor? Muchas veces sí comparto yo con ustedes que una de las razones por las que yo a veces no... el realmente pensar que los demás es más importante, sí. Sí, hay veces... Sí, pero eso lo pensamos porque tenemos una cultura judeocristiana que nos dice que es muy egoísta pensar en nosotros y entonces nos volcamos en los demás y partimos de una base muy errónea. No podemos darle al otro lo que no tenemos para nosotros, es que es básico, es de primero de GB, es de infantil. Yo no le puedo dar amor a alguien si yo no me lo doy primero a mí, es que es imposible. Entonces, claro, si estamos pensando, vale, en el caso vale, Rosalba, el pensamiento no lo controlas, no lo gestionas, vale, y me lleva a donde no quiero ir, claro, es que te va a llevar donde no quieres ir. Esa es la mayor de las resistencias que tenemos muchas veces en meditación, porque cuando hacemos silencio, ¿qué pasa? Cuando hacemos silencio se empieza a manifestar en nuestro campo mental todo tipo de pensamientos, de emociones, de sensaciones corporales. Aparece de todo. Entonces nos es muy difícil tener el sostén necesario para observar todo eso. Es difícil. Entonces, aquí la compasión es donde juega la parte para mí más importante dentro de meditación, que es lo que me gustaría compartir con ustedes. En esas resistencias que tenemos en meditación, hay cosas que no quiero ver, hay cosas que yo sé que necesitaría cambiar en mi vida y que no las estoy cambiando, hay cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Si soy capaz de ser compasiva conmigo misma, si soy capaz de ser amable conmigo misma, si soy capaz de comprender que en todo momento hago lo que puedo con las herramientas que tengo, si soy capaz de conectar en profundidad con mi corazón, con mi comprensión de como ser humano que soy, estoy en camino, estoy en construcción y que depende mucho de mí y de mi perseverancia, de mi voluntad y de mi querer ir hacia un lugar más elevado o no, el sentarme a meditar. Por supuesto que las resistencias parten de ahí, porque cuando empezamos a meditar, lo primero que empezamos a ver, lo primero que se empieza a manifestar en nuestro campo mental es como si fueran capitas de cebolla, yo lo siento así como si fueran capas de cebolla, que empiezo como a limpiar para ir llegando hacia el núcleo. Entonces, en meditación, si yo no estoy situada en un lugar compasivo y amable, no voy a poder ver nada de eso. Y si no lo puedo ver, no puedo de alguna manera ir desbrozando el camino para ir viendo otras cosas más profundas de mi ser. A ver, Patri dice, cuesta parar y lograr olvidar el entorno. Vale, en meditación no buscamos olvidar nada. La meditación no es un lugar para evadirnos de la realidad, todo lo contrario.
porque cuando meditamos precisamente la jaula de grillos que está aquí empieza a darlo todo, ¿vale? Por eso es importante sentarnos en meditación a ir entrenándonos en ir calmando la mente. Pero no podemos calmar la mente si no lo hacemos desde un lugar compasivo, porque vamos a empezar a fustigarnos por cada cosa que se nos vaya presentando. Por cada pensamiento que tengo voy a empezar, ay no, es que yo quiero estar en silencio total, calma, bienestar, y entrar en un bypass espiritual de todo peace and love. No, no es la idea de meditación, es una idea equivocada de meditación. En meditación por eso es un acto radical de amor, porque nos sentamos a comprendernos, a comprender primero el funcionamiento de nuestra mente, porque es lo primero que hacemos. O sea, cuando nos sentamos a meditar empezamos a ver cómo funciona todo aquello que se manifiesta. Ah, me viene este pensamiento, me viene el otro, me viene tal. Ah, vale, espérate. Bueno, voy a entrenarme a ver cómo puedo hacer para que ese flujo incesante de pensamiento se vaya suavizando. ¿Cómo puedo ir haciendo para que se vaya ralentizando y para que entre un pensamiento y otro cada vez yo consiga que el espacio de silencio y de vacío sea un poquito mayor? Porque a lo mejor haciendo un poquito de espacio ahí voy a poder encontrar una información que puede ser relevante para mí en este momento, que me puede traer incluso una eureka sobre una solución a un problema que tengo, pero que si estoy aturrullada viendo todo lo que surge en mi mente porque la tengo muy dispersa, difícilmente voy a poder acceder a esa información que es más profunda y que es donde están la mayoría de las respuestas, por no decir todas, a aquello que nos inquieta y que nos surge a nivel interno. Por eso la compasión es tan importante en meditación, porque nos permite encontrar la manera de transformar nuestro propio sufrimiento. Y cuando yo soy capaz de transformar mi propio sufrimiento, ya entonces puedo entrar en compasión con el otro. Antes no puedo. Es muy difícil. Claro que puedo, pero es muy difícil. Y el desgaste, sí, habla de grillos, sí. El monólogo interior que llega ahí. Vale, otra cosita que me gustaría comentarles, porque claro, yo les hablo de compasión, nos tenemos que situar en ese lugar amable, tal cual, no sé qué. ¿Cómo podemos ir haciendo esto? ¿Cómo podemos irlo poniendo en práctica? Vamos a ver, vamos a partir de la base de, como dice Marshall Rosenberg en su libro de Comunicación no violenta, es un estado del ser humano. A ver qué lo decía aquí. No, aquí no lo decía aquí, decía es un estado que nos aliena de nuestro estado natural de compasión, es un estado con el que nacemos, somos compasivos por naturaleza. Y si no, váyanse para atrás y busquen en los recuerdos de su infancia, para que vean ahí la capacidad de compasión que sentían. También otras cosas, pero la capacidad y la facilidad, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, esos niños que ven a otro niño llorar y que es que se acercan a él sin ningún problema, de la manera más natural del mundo, con esa intención de aliviar el sufrimiento, conociéndolo o no, porque es un estado natural del ser humano. Pero es verdad que en el día a día, en nuestra forma de vida, quizás con nuestros patrones de comportamiento, con todo el tipo de vida que llevamos, vamos alejándonos de ese estado natural. Y entonces, ¿cómo podemos ir regresando suavemente, de manera muy amable, a ese lugar de estado, a ese estado natural de compasión? Hola Carlos, ¿qué tal? A ver, Patri, lo que estás comentando. Claro, ¿tenías mal entendido el concepto de meditación? Pues sí, ya veo que sí. Hombre, claro que vas mucho más allá. Vamos a ver. En meditación, cuando empezamos a meditar, vamos a ver, es una carrera de larga distancia. Esto nos corta.
Es decir, yo llevo meditando 10 años y todavía estoy aprendiendo cosas, todavía en la postura en la que estoy hay veces que aprendo cosas nuevas. Es decir, esto es una práctica y es un entrenamiento día a día y tiene muchísimos componentes, es decir, muchísimos. Volviendo un poco a eso de cómo volver a ese estado natural, ¿vale? Que es el estado natural compasivo de nosotros. No cómo cultivarlo, no, porque es algo que ya es innato, simplemente cómo vamos regresando, ¿no? El acto, la meditación también para mí ha sido un proceso y es un proceso de regreso a casa, un regreso a casa. Pues en este regreso a la compasión, que es el lugar interno en el que tratamos y ponemos toda nuestra intención de situarnos en la meditación, ¿qué podemos hacer para ir volviendo a ese estado compasivo? Pues lo podemos hacer cultivando una serie de actitudes, que hay algunas que de manera innata están muy cultivadas en nosotros y otros que nos toca poquito a poco ir trabajando. Lo primero de todo es cultivar la aceptación, entrar en aceptación. Es la base de todo. Es la base de todo, porque si yo tengo una emoción, si yo tengo un pensamiento, si yo en meditación o en mi día a día, porque la idea, entendámonos, es que todo esto que se practica en meditación es llevarlo al día a día, a nuestro cotidiano. ¿Para qué? Para lo que hablábamos al principio de las relaciones, en la conexión que necesitamos con el resto de seres humanos, sean las relaciones cada vez más sanas y con nosotros mismos también. Entonces, ¿cómo podemos ir llegando a ese estado? Aceptación. Cuando nos llega una emoción, aceptarla. Si cogemos y la metemos en el cajón, la escondemos, difícilmente vamos a poder gestionarla, vamos a poder desentrañar la información que tiene, difícilmente vamos a poder accionar desde ella. Entonces, trabajar mucho la aceptación. Trabajar la aceptación desde un montón de herramientas diferentes. Trabajar la paciencia. No pretendamos resolver todo automáticamente, todo tiene su proceso. Entonces la paciencia es muy importante para que eso pueda darse. La confianza. El confiar en nuestras capacidades de que vamos a poder afrontar lo que nos venga. Confiar en nosotros, en los seres humanos. Confiar es importantísimo, entrar en la confianza. Entrar también en el no juicio. A mí, no tanto en el no juicio, sino en el no juicio moralista del que hablaba antes Marshall Rosenberg en la CNV, ¿no? El no entrar en esos juicios moralistas que nos alienan totalmente de la compasión, ¿no? El no juicio, la confianza, el desapego, el no quedarnos enganchados a nada, sino el ser capaces de soltar. Entonces, todas estas actitudes las podemos ir trabajando de diferentes maneras, con diferentes herramientas. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que la meditación y el cultivar la compasión nos va ayudando a ir viendo un montón de cosas internas nuestras y cosas sobre todo que tienen que ver en primera instancia con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con cosas que tienen que ver mucho con nuestra psicología, ¿vale? Entonces ahí es importante muchas veces encontrar también un acompañamiento psicológico para ir sorteando algunas cositas, ¿vale? La meditación y la compasión en meditación lo que nos permite muchas veces es ver y desde ese ver ir a la acción, ¿vale? Y en esa acción es donde tenemos que ir desarrollando nuestra conciencia para saber dónde necesitamos pedir ayuda, ¿vale? Aceptar nuestra vulnerabilidad y decir, hey, yo no puedo con esto, voy a necesitar que alguien me ayude. Eso es importantísimo, el que seamos capaces de verlo y de poder acceder, ya sean terapeutas, ya sea a través de maestros de sabiduría, a través de tradiciones espirituales, hay un montón de maneras, ¿vale? Pero sin estar en la compasión no vamos a poder ver, si no somos compasivos con nosotros no vamos a poder ver.
porque vamos a estarnos fustigando, ¿vale? Entonces, todo eso era un poquito... Hola, Mónica, bonita. Entras casi al final, pero bueno, ha quedado todo grabado, así que si no, después puedes echarle un vistazo a todo, que espero que haya tenido un hilo conductor y que no me haya perdido demasiado. Bueno, ya estamos casi terminando, entonces en esto que ya estamos casi terminando, me gustaría como hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para sintetizar, pero antes de hacerlo, sí que me gustaría, porque hubo una cosa que sí comenté que íbamos a tratar en el directo, que era si existía una ciencia de la compasión, ¿vale? Porque en esta cultura, Hola Lili, preciosísima. Bueno, qué rico, de verdad, que me llena el corazón verlas por aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces, en esto que les estaba diciendo de la ciencia de la compasión, que en esta cultura en la que vivimos y en la que nos hemos formado como seres muy racionales, pues necesitamos muchas veces una ciencia que evidencie que esto que yo les estoy contando tiene una razón de ser y que funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un vídeo de Mario Alonso Puig, no sé si lo conocen o lo siguen, un neurocientífico que, bueno, él es médico digestivo, pero ha desarrollado sobre todo su carrera en la neurociencia afectiva, ¿no? Y entonces él dice, me encanta en una de esas charlas, que la ciencia muestra lo que la meditación y el mindfulness, los beneficios que nos proporcionan, es decir, no tiene que demostrar nada, porque ya la propia experiencia muestra los efectos y los beneficios que tiene. Aún así, hay ciencia que estudia la compasión, que estudia sus beneficios y que también lo estudia además a nivel cerebral, cómo afecta a unas partes y a otras, que es la parte de la neurociencia contemplativa. Entonces, sí existe una ciencia de la compasión que se estudia a través de la neurociencia, que es una ciencia que está un poquito en pañales porque apenas lleva 30 años desarrollándose, porque hasta ese tiempo no teníamos aparatos de neuroimagen que nos permitieran ver el cerebro, básicamente, o sea, no había un aparatito que nos dejara ver cómo se hacen las conexiones y cómo funciona todo por dentro, pero existe. Ahí se llama la neurociencia contemplativa y yo ahí lo que les puedo un poco, si quieren referenciar, hay un vídeo de redes, del programa Redes de Punset, muy interesante, que le hace una entrevista a Mathieu Ricard, que es un biólogo francés, que es un monje budista, y en él y en muchos otros monjes se hicieron bastantes pruebas, ¿no?, de neurociencia, donde se evidenciaba cómo el ejercicio de la meditación y cómo el ejercicio desde la compasión, porque de nada nos sirve, entendámoslo bien, sentarnos a meditar y empezarnos a fustigarnos, porque lo estoy haciendo mal, porque ese pensamiento que me llegue y porque... No, ahí no estamos avanzando nada. O sea, la idea y la magia, lo que a mí me apasiona de la práctica meditativa es ese lugar interno en el que yo me sitúo y cómo lo cultivo y cómo me libera y cómo me hace ser libre, cómo me hace entrar en compasión conmigo y desde ahí puedo entrar en compasión con el otro, cómo puedo mejorar de una manera tan bárbara mi relación con el resto de seres humanos, empezando por sanar todas las relaciones afectivas importantes, empezando por mis padres, mis hermanas, mis amigos, mis parejas, y darme cuenta de lo que necesito y de lo que no necesito y de lo que quiero y lo que no quiero en mi vida, sintiéndome totalmente libre por dentro, totalmente libre por dentro, aun estando confinada como estoy, igual que todos. Ese sentimiento de libertad profundo interno, en mi caso es gracias a la compasión y a la meditación. Bueno, pues vídeo de Punset con Mathieu Ricard, y después hay un instituto en Península que se llama el Instituto Nirakara, que tiene neurocientíficos muy bestias. Hay una mujer que a mí me apasiona, de hecho tengo apuntado para ver una charla de ella el lunes,
se llama Nazaret Castellanos y ella sobre todo estudia la neurociencia del corporal. Ella estudia profundamente cómo a través del cuerpo, la herramienta del cuerpo, la potencia que tiene en las conexiones, en la compasión, en todo. Es una pasada que les animo también a que si quieren que lo puedan, bueno, que lo consulten. Nirakara se llama con N. Bueno, si después quieren por privado me dicen, o yo intentaré después poner un poquito en el vídeo todas las referencias bibliográficas que ha puesto para que, bueno, le puedan echar un vistazo. Vale, entonces, un poquito para sintetizar. Sí, sí que es un reto, Aran. Sí que lo es, pero ¿vale la pena tanto? A mí me vale la pena tanto. Sobre todo por la manera en la que a mí me permite relacionarme con las personas que quiera. Sí, yo después les pongo las referencias bibliográficas. Bueno, voy terminando ya, porque además ya estoy un poquito pasada de hora, y si no me escriben. Vamos a sintetizar y a resumir. Compasión, la definición que adoptamos o sobre la que partimos de esta base, vamos, porque es como si hubiéramos ido tejiendo un hilo, desde un hilo tirado para ir tejiendo este directo, la compasión como ese movimiento, ese temblor de nuestro corazón que nos mueve hacia la intención y el propósito de aliviar el sufrimiento o de transformarlo, del sufrimiento de la otra persona sin quedarnos apegados a él. En ese desarrollo de esa compasión hablamos de los enemigos del miedo, enemigos del juicio moral que hacemos, de la lástima, del concepto de lástima que nos aleja del otro, de cómo entrando en contacto con nuestro mundo emocional, siendo capaces de gestionar, de identificar cómo podemos desde ahí expresar nuestras emociones, lo que necesitamos y entrar en total vulnerabilidad, en coraje, que es apertura total y absoluta de nuestro corazón para con nosotros mismos primero y para con el otro, y cómo esta apertura de corazón nos permite ver en el ejercicio meditativo todo aquello que muchas veces son las resistencias mismas de no querer ir a sentarnos a meditar, de poner todas esas excusas de no me siento a meditar porque no tengo tiempo, entendiendo también la meditación como el acto más radical de amor hacia nosotras mismas, y cómo en esa apertura, esa vulnerabilidad nos sentamos y esa vulnerabilidad nos permite ver y desde ahí tomar acción, porque sobre todo la compasión, que esto sí que me parece importante así como recalcarlo mucho, es acción. La compasión no me quedo no, entramos en acción y buscamos aliviar el sufrimiento del otro y buscamos aliviar nuestro propio sufrimiento. Y por eso les decía también que se requiere de unas espaldas fuertes, por eso hay que entrenarse. Y además entrenarse físicamente, pero eso ya es otra historia, que para mí es muy importante lo que físicamente, si nos fortalecemos físicamente el músculo fuerte externo, podemos fortalecer esa apertura de corazón. Van un poquito en la línea. Pues chicas y chicos, que han estado algunos por ahí también en algunos momentos, han entrado y se han ido. Ha sido todo un placer, una maravilla poder contar con ustedes y no verme aquí solita yo contando algo tan apasionante como es para mí la compasión. Así que de verdad un placer enorme haber estado con ustedes, compartido. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes también han ido compartiendo, que eso ayuda a que vayamos creciendo un poquito más. Y nada, queda por ahí grabado en Facebook, creo. Ahora le voy a dar a finalizar, es la primera vez que lo hago y se quedará grabado. Hola Lenita bonita.
¿Qué tal? Pues nada, estamos terminando. Espero que quede grabado y que quienes no hayan podido verlo puedan... Eso, gracias Rosalba, sí, claro, alguien que se compromete. Es que nace, de verdad, no es como, para mí todo esto en meditación tiene un componente mágico que es brutal, porque no necesitas conscientemente o de una manera, digamos, racional, es como que brota. Y todas las resistencias que puedes haber tenido, todos los miedos, todas las inseguridades, todo eso, todos esos cortapisas que nos ponemos y que nos encierran en nosotros, se desvanecen. Es apertura total y es mágico, porque nos conecta con el otro y somos seres humanos necesitados de conexión y de conexión profunda, no de una conexión cualquiera, de una conexión profunda. De ahí, y termino ya, qué bonito ese saludo budista, namaste, que significa te veo, te comprendo, porque veo más allá. O el sabuwana, ¿no? Sudafricana, que es más o menos lo mismo, te veo y te reconozco. Pues ojalá podamos llegar poquito a poco ahí, a vernos y reconocernos los unos a los otros desde ese lugar compasivo. Un abrazo inmenso. Ah, antes de que me olvide, la semana que viene y la otra, 2 semanitas gratis de meditación. O sea que quien quiera entra por la web, me solicita plaza y le mando el link. O sea que aunque no hayan meditado habitualmente, aunque le falte instrucción de meditación, no importa. Lo importante es ir empezando poquito a poco. O sea que anímense si quieren y les apetece al grupo de meditación durante 2 semanitas gratis. Chao.